todo nosotros que trabajamos en áreas críticas y estamos con pacientes sumamente delicados donde la atención de la familia es muy, muy grave, pues tenemos que estar muy preparados. La primera plática va a estar a cargo del doctor Remigio Vélez Pintos. Ahorita platicaba con el doctor Remigio de cómo quería que lo presentara y pues obviamente es alguien que no necesita presentación. Ha sido expresidente de obviamente de nuestra asociación y de muchas otras asociaciones pediátricas, gran formador de recursos tanto pediátricos como de terapia intensiva, es el decano de nuestra asociación, creo que no necesita más presentaciones. Y él nos va a hablar acerca de justamente las acciones y presiones que tenemos ante los pacientes con testigos de Jehová y cómo manejarlos y cómo enfrentarlos. Muchas gracias, doctor, por venir y adelante, muchas gracias. ¿El señalador? Sí, gracias. Muchas gracias, Andrés. Pues antes que nada, muchas gracias a la doctora Patti Zárate y a la mesa directiva por haberme invitado el día de hoy a participar con ustedes, y gracias a ustedes que están aquí en la noche. Me da mucho gusto. Vamos a tratar un tema un poquito escabroso, que es el de las acciones y las presiones que tenemos ante los testigos de Jehová. Sobre todo lo vamos a enfocar desde el punto de vista de los aspectos jurídicos que pueden estar implicados en esto. Dentro de los cambios que han surgido en la ética moderna, creo que esto se apaga. Si hay otro, se los agradezco. El señalador. Bueno, dentro de los cambios que ha surgido en la ética moderna a raíz de la Declaración de los Derechos Humanos, pues se ha ido incrementando lo que son los derechos de los pacientes. La UNESCO en el 2005 y después ratificado en el 2006 y analizado, aprobó por aclamación la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos. Lo que nos interesa desde ese punto de vista en el tema que tratamos es los puntos en donde dice que se habrá de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero los intereses y bienestar de la persona deberán tener prioridad sobre el interés exclusivo de la sociedad. Esto es importante porque si consideramos que las religiones como tales son un aspecto de tipo social, pues siempre va a ser más importante el paciente que las agrupaciones. Todo empieza con William Harvey cuando describe el sistema circulatorio, después las primeras administraciones de soluciones por Tomás Lata. Ya se habían puesto transfusiones de perros desde 1600, obviamente todo el mundo se moría, ¿no? Lo hizo Agote también en 1914, pero no es hasta 1940 cuando Landsteiner describe pues los grupos sanguíneos y el RH para cuando se empieza ya a tipificar la sangre, y desde entonces el uso de transfusión de componentes de sangre ha salvado miles de vidas. ¿Nadie tiene otro señalador? Gracias. Las transfusiones es una parte esencial de los servicios de salud moderno. Usada correctamente puede salvar vidas y mejorar la salud. Sin embargo, la transmisión de agentes infecciosos por la sangre y productos sanguíneos ha enfocado una atención específica de la OMS, que ya tomó cartas en el asunto. Muchas son las cosas que utilizamos dentro de los productos de la sangre y está establecido el tamiz de la sangre de los donadores para que se hagan todas las determinaciones de los virus, bacterias o parásitos correspondientes. No son todas, pero son los más frecuentes y más importantes y más graves. Una nota interesante es que el virus del VIH en Estados Unidos se presenta en 1 de cada 153,000 unidades transfundidas. En cambio, la hepatitis B anda en el 10%, lo cual sí se me hace alarmante. Pero en México la situación está mucho peor. En estados como Jalisco y el Distrito Federal, el VIH por transfusión es hasta el 21% en este trabajo publicado por la Salud Pública de México. Y obviamente pues eso sí ya es una situación de mucha alarma. Entonces, bueno, pues se hace también la titulación de virus de hepatitis C, D, G, los virus oncogénicos que producen la
los cánceres de sangre y por supuesto la serotipología. El problema es que ninguna prueba de laboratorio es 100% fiable. La presencia de un temprano periodo y además muy largo de ventana de VIH y de hepatitis, que hace que no sean seropositivos y sin embargo son portadores de la enfermedad. Y además da mucha falta de información que da el paciente a la hora de hacer su propia historia del donante, en donde puede, en un alto porcentaje, mentir en cuanto a sus actividades, sobre todo de tipo sexual. Entonces hay un anuncio que dice: la Secretaría de Salud redoblará la vigilancia de manejo de la sangre y sus derivados para prevenir riesgos a la salud. Y yo digo, bueno, ¿y por qué? Es como la gasolina, ¿no? Que dicen, no vamos a subir la gasolina. Ah, pues qué bueno, eso quiere decir que la van a subir. Bueno, pues ya cuando la Secretaría de Salud dice que va a tomar medidas es porque el asunto anda grave. Y entonces esto lo anuncia la Comisión Federal de Protección, o sea, la COFEPRIS, y además la dirección del Centro Nacional de Transfusión. Entonces, pues sí está de pensarse que el asunto anda medio mal. Las reacciones inmediatas de la sangre, pues las conocemos todos. Primero la alergia, hipervolemia, edema pulmonar, etcétera. Y las tardías, pues incluyen a la enfermedad de injerto contra Weberspet, las isoinmunizaciones, las reacciones hemolíticas, púrpura, etcétera, que son mucho más graves. Y por supuesto las infecciosas. Entonces, la OMS, a la que le llamó ya la atención este problema, toma las cartas en el asunto y lo primero que hace es establecer un servicio de transfusión de coordinación nacional. Esto que aparentemente es algo que para nosotros pudiera ser hasta normal. Bueno, pues en realidad todavía hace muy pocos años, en algunos hospitales, incluyendo la Raza, teníamos, por ejemplo, la aféresis dentro del hospital, y eso está completamente fuera de la ley, debe estar en el Centro Nacional de Transfusiones. Yo no sé si aquí lo tenían, pero era un problema grave. La recolección de sangre establece que nada más sea de donantes, lo cual también fue una cosa muy importante porque, pues imagínense, si se vendía, también había que cobrarle a los pacientes y el riesgo de que hubiera menos control fuera muy grande. Y finalmente que debe hacerse el tamizaje en toda la sangre, desde el punto de vista inmunológico y de todas las posibilidades de agentes infecciosos. Y además de cómo se va a resguardar y a transportar la sangre. Pero lo más importante que dice la OMS es que la mejor medida para evitar problemas, infecciones y situaciones con la sangre es la reducción de las transfusiones innecesarias. Y ahí sí viene una situación que implica que realmente estemos atentos a lo que significa los problemas de la transfusión. El sondeo realizado, esta es una información que me pasó la doctora Cristina Caballero, a la que le agradezco mucho todo lo que me ayudó con este tema. Hubo un sondeo en 1996 que reveló que el 89% de la ciudadanía no quería que le pusieran sangre. ¿Ustedes quieren que les pongan sangre? No, ¿verdad? A ver, ¿quién dice sí, quién dice no? Bueno, pues yo sí quise, porque yo caí en un shock hemorrágico y sí quería que me pusieran, y me pusieron 2 unidades. Pero no tengo ninguna infección, así que está a salvo. Pero sí, ¿te regalo el otro? Gracias. Pero sí, a la hora de pensarlo, antes de que esté uno enfermo, pues sí existe la posibilidad de que diga uno, no quiero que me pongan. Los testigos de Jehová son miembros de una organización religiosa que empezó en el siglo XIX, tienen su sede en Pensilvania, en Pensilvania, ya dije, pensé en Transilvania, dije no, esos son otros. Bueno, tienen como norma tener prohibido hacerse transfusiones de sangre, y esto ha traído como consecuencia pues una gran cantidad de niños y de adultos que han muerto porque no han recibido este tratamiento. Sin embargo, los testigos de Jehová están presentes en 236 países y en 430 idiomas y son más de 7 millones. Aquí lo vemos junto al Papa. Eso quiere decir que no es a la ligera, no es una institución que
No, pues es una religión, no, es una cosa seria que hay que tomar en cuenta muy seriamente. Tienen dos servicios para que vean ustedes la magnitud de su organización. Una en donde les dicen qué hospitales pueden atenderse, porque sí hay médicos correctos que dicen que les van a ayudar sin sangre, y otro el comité de enlace con los hospitales. Entonces, están perfectamente organizados. Si ustedes quieren bibliografía de los problemas que puede traer la sangre, pregúntenle a los testigos de Jehová, y les van a dar toda la bibliografía científica actualizada. Bueno, pues esto sale de la Biblia. Ellos dicen, la Biblia a su manera, que se llama del mundo, del nuevo mundo se llama, dice que en el Génesis dice, todo lo que se mueve y vive será para que ustedes se lo coman. Pero carne, dice en el Levítico, con su vida, que es su sangre, no comeréis. Las sentencias que sacan en la Biblia son muy fuertes, y si las conoce uno se da uno cuenta de el temor que tienen los testigos de Jehová a tener una sanción pues divina por esta situación. En el Deuteronomio, por ejemplo, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas y de aquel hombre que haya comido sangre. En el Levítico dice que cualquier persona que coma cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que esté comiendo la sangre, porque el alma de la carne está en la sangre, o sea, en la sangre está el alma. Y además lo vuelven a repetir, porque el alma de toda clase de carne es su sangre en virtud del alma que hay en ella. En el Deuteronomio simplemente queda hecho de que no vamos a comer comprometido el alma de carne. Y en Hechos vuelven a reafirmar estos conceptos con unas frases muy fuertes que sí intimidan a cualquiera. La autotransfusión es aceptada por muchos testigos de Jehová, pero siempre y cuando sea en circuito cerrado, que no se almacene y que no se les ponga después. No todos lo aceptan. Entonces esto ha dado surgimiento a muchas cosas nuevas que incluyen los tratamientos alternativos. Pero vamos a ver desde el punto de vista de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice el artículo 24, que es el que más nos interesa, que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener y adoptar en su caso la de su agrado. Y en base a eso, siempre y cuando no constituya un delito o falta penal, por ley, penadas por ley. Entonces, va a haber algunos conceptos que vamos a ir viendo a través de la evolución de la plática, como la objeción de conciencia y el estado de necesidad. Estas dos frasecitas van a defender en mucho al médico ante sus decisiones. La libertad religiosa y la autonomía de la libertad. El derecho de libertad religiosa, el rechazo de un testigo de Jehová a ser transfundido se basa en la libertad religiosa. Fíjense en esto. Eso quiere decir que si nosotros, dice como primera limitación constitucional, por ende todas aquellas prácticas religiosas, en las que bueno, vamos a ver la siguiente, dice, la libre posesión de una creencia religiosa es la práctica de ceremonias son lo que significa un apego a una religión. El artículo 24 contiene dos libertades, la de conciencia y la de culto. La de conciencia se refiere al conocimiento de su moral, de su religión, y a aceptarla. Y el culto se refiere a las ceremonias y rituales que pueden presentar. Y estas ceremonias y rituales se deben de realizar en los templos y en su domicilio. Si en algún momento consideramos un culto o una ceremonia el hecho de permitir que un niño muera porque no se le ponga sangre, es una ceremonia que está realizando fuera de sus templos, así que pudiera ser una razón para prohibirla. Hay una situación específica en relación a la libre asociación de las religiones con las personas, y es el hecho que en el principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia se garantiza el Estado mexicano a favor del individuo para que escoja su religión. Nada más que el Estado laico significa que el Estado no va a imponer una religión al pueblo.
pero eso es en casi todas las naciones. Pero en México el Estado laico surge porque resulta que el poder lo tenía la Iglesia Católica específicamente. Y lo tenía no nada más en cuanto a las influencias políticas, sino al dinero. Esa era la que prestaba a los grandes hacendados y era la que controlaba toda la situación política de México. Entonces el laicismo surge porque desde la época de Juárez y desde antes ya en los virreinatos empezaron a quitarle todo su poder a la Iglesia, le quitaron sus bienes y no le dejaron ya comprar más cosas y le quitaron todo poder político. Entonces esa separación de la Iglesia hace que el laicismo llegue como consecuencia. Si ya le quita el poder a la Iglesia, que no dejaba entrar otras religiones, pues ahora ya dejó que entren todas. Entonces, en alguna forma, el laicismo de México es contra. El laicismo de otros países es conciliación con todas las religiones. Es un pequeñísimo detalle, pero que significa mucho para México. Entonces, el mismo artículo 24 dice: no se obliga a presentar servicios y personales ni a contribuir con dinero en las iglesias, ni a participar en los cultos. O sea que si ellos no quieren estar en el culto de que hay que dejar que el niño se muera porque no le vamos a poner sangre, pues tienen derecho. Lo que pasa es que la sanción viene de adentro de la iglesia. Si tú lo permites, te voy a correr y ya no puedes regresar. Entonces eso realmente está en contra de la ley, esa postura. No debe obligarse a declarar sobre las mismas o creencias. Según el inciso B del artículo 130, las autoridades no deben intervenir en la vida religiosa, pero tampoco ellos tienen que intervenir en las leyes del país. Las limitaciones a la libertad religiosa, principalmente siempre que no contraigan las normas previstas desde el punto de vista político y económico del país. Cuando hay el rechazo de un testigo de Jehová a ser transfundido, se basa en el derecho de la libertad religiosa. Se define como la libertad para tomar decisiones morales acerca de acciones concretas, basadas en un código moral al que la persona se adhiere como consecuencia de su pensamiento religioso. Al rechazar la transfusión hace valer su objeción de conciencia. Les decía que íbamos a ver algunos conceptos. La objeción de conciencia es la facultad de un paciente a rechazar un tratamiento propuesto por el médico debido a sus convicciones morales o religiosas. Entonces ahí tenemos algo muy importante, ya no nada más con los testigos de Jehová. Cualquier persona puede negarse al tratamiento que le dé su médico. Si el personal de salud administra el tratamiento, estará atentando contra la libertad religiosa del paciente, con las responsabilidades que de ella pudieran derivarse. Si el niño sale adelante, pues es una responsabilidad civil; si se muere, es una responsabilidad penal. Ahora, ¿qué dice el Código Civil Federal? Dice: solo puede renunciarse a los derechos privados que no afecten directamente a interés público cuando la renuncia no perjudique derechos a terceros. En el caso de los niños, esto es una incongruencia dentro de las leyes, ¿no? ¿Cómo van a decir que no le pongan a su hijo sangre cuando que están contraviniendo este punto tan importante, aparte de los aspectos morales que ello implica? La libertad, de acuerdo al Código Civil, dice: la minoría de edad puede ejercitarse a través de los representantes o de los padres. En cambio, los adolescentes sí pueden opinar y se va a dirimir en el comité de bioética. Si hay discrepancia entre el padre, el médico y el niño, hay que dirimirlo en el comité. El mayor de edad, pues sí puede decidir en cuanto a su vida, pero siempre y cuando no afecte intereses en el ámbito social. Y vuelvo a decir, ¿no es social la muerte de un niño por decisión de los padres? Pues por supuesto que sí. Las ceremonias y cultos vuelve a enfatizar que deben de hacerse en su casa o en el templo, no en el hospital. Y por lo tanto, si se les deja como respeto ciertas ceremonias a los pacientes, específicamente cuando el niño fallece, es por ética médica, pero no porque estén obligados, y menos que puedan hacer los cultos, sobre todo cuando va la vida del niño por medio en los hospitales. La sangre ha sido considerada el líquido vital por excelencia, hasta lo considera la religión como el alma, ¿no? Sin embargo, es una suspensión compleja, singular, en la que actualmente se conocen más de 100 sistemas de
ABO y RH, con más de 500, de 300 son de RH y 500 antígenos. Imagínense la complejidad de cada proteína que existe en la sangre, lo que significa pasar toda esa cantidad de proteínas que pueden tener todo tipo de reacciones. Y sin embargo han sido a salvo durante muchos años. Entonces, el Comité de Ética, ¿para qué sirve? Pues para tratar de evitar los conflictos que genera la institución sanitaria y los testigos de Jehová, cuando se hace necesaria la transfusión de sangre, y las indicaciones y contraindicaciones, y si está realmente indicada, y buscar alternativas. Y aquí aparece este primer concepto, alternativas terapéuticas. Esto es un paradigma inicial, un algo que está surgiendo y que va a tener una fuerza importante en el futuro. La relación médico-paciente tiene, desde el punto de vista jurídico, pues derechos y obligaciones tanto del médico como del paciente, no nada más del paciente. Y para los pacientes, pues toda persona tiene derecho a la protección de la salud, pero el médico tiene derecho a que se respete su juicio clínico, fíjense, su diagnóstico y terapéutica y su libertad prescriptiva, así como su probable decisión de declinar la atención a algún paciente. Si yo digo que este niño necesita transfusión y no se lo quiere dar el familiar, pues yo le digo a algún compañero, oye, ¿tú estás dispuesto a esto? Porque yo no lo acepto. Eso se llama en la primera ley de la voluntad anticipada, se llama incompatibilidad moral. Yo puedo tener incompatibilidad moral con mi paciente y no acepto lo que él me está pidiendo. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces tiene muchos otros derechos el médico que vale la pena conocerlos, pero tiene también derecho a recibir del paciente y sus familiares trato respetuoso. Esto es un derecho. Otros muchos derechos que tiene el niño, el médico, perdón, que tienen que leerse. En el artículo 72 también de las leyes se entiende por urgencia todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o quien requiera atención inmediata. Y el responsable de urgencias tiene que tomar todas las medidas para sacarlo adelante. Su primera misión es sacarlo adelante. Al ingresar al paciente informa sobre su religión y la prohibición de recibir sangre. En esta forma se buscan las terapias alternativas, segunda vez que sale el concepto. En casos de urgencia deberá informar en forma escrita. Si es muy urgente el problema y necesito ponerle sangre y no quiere, que me lo ponga por escrito. Y lo ponemos en el expediente y en el expediente se va a amparar el médico. Si el médico hace caso omiso y aplica transfusión de sangre sin contemplar medios alternativos, podría ser demandado por responsabilidad civil o por daño moral. Digo, mejor dicho, por responsabilidad civil por daño moral. El consentimiento informado tiene dos partes. Una es el derecho a la información. Le vamos a informar al paciente con todas sus ventajas y sus desventajas y sus efectos malos o buenos de lo que se trata, lo que le vamos a hacer. Y el segundo es la libertad de elección. Esta libertad de elección es, después de haber sido informado adecuadamente, tiene la posibilidad de otorgar o no el consentimiento para que se lleven a cabo los procedimientos. Es importante privilegiar la autonomía y establecer las condiciones necesarias para que se ejerza el derecho de decidir. No estamos hablando del paciente crítico en el momento que tiene riesgo de su vida, ¿verdad? Cuando se trata de procedimientos de riesgo mayor, el consentimiento debe ser expresado y comprobado por escrito, mediante un formulario firmado y será parte del expediente clínico. Las situaciones en que se necesita el consentimiento informado están en la norma oficial mexicana. La calidad de la atención significa otorgar atención al usuario con oportunidad y conforme a conocimientos médicos y principios éticos vigentes con el propósito de satisfacer sus necesidades y sus expectativas. Y dentro de los principios están todos los principios de bioética, ¿verdad? Beneficencia, equidad, autonomía, confidencialidad, etc. El problema es cuando el paciente está grave, con peligro inminente de vida y no hay alternativa de tratamiento.
En los casos de urgencia en los que no existe la oportunidad de hablar con los familiares y tampoco es posible obtener autorización del paciente, entonces el médico puede actuar mediante el privilegio terapéutico. ¿Cuál es el privilegio terapéutico? Que sin consultar a nadie lo va a ingresar al servicio de urgencias y lo va a estabilizar. Y ya que lo estabilizó y lo sacó del riesgo de muerte, entonces va y le avisa a los familiares. Yo sí tuve en algún momento un paciente con estas características. Un paciente que era un niñito de unos 6 meses que dejaron tapadito junto a una alberca con una toalla y pues alguien jugando pasó sobre la toalla y pisó al niño y le rompió el vaso. Entonces llegó al servicio de urgencias en estado de shock hemorrágico pero severo. Ni siquiera recuerdo que lo hayamos llevado al servicio de urgencias, se llevó directamente a quirófano y sin preguntar nada, obviamente, allá se tuvo que transfundir. Y cuando salimos, pues nos enteramos que era testigo de Jehová. Entonces ya le dimos la información y no pasó nada. No pasó nada. No dieron las gracias, pero no pasó nada. El médico puede actuar por medio de este privilegio terapéutico y eso debe quedar fundamentado en el expediente porque de ello depende que le salvó la vida. La negativa de aceptar procedimientos indispensables o al menos necesarios puede llevar implícita la conveniencia de transferir al paciente con otro médico o con otra institución. El mismo paciente puede decir, tengo yo hospitales en donde sí me van a manejar sin transfusión sanguínea. Curiosamente, aceptan el trasplante de médula, pero no aceptan la transfusión previa al trasplante de médula. Entonces, bueno, pues allá es. El médico tiene derecho a negarse a administrar tratamientos o solicitar la intervención del Comité de Ética Hospitalario para resolver el problema. Una labor más del comité. Pero definitivamente el mejor método para evitar efectos nocivos de las transfusiones es disminuir las complicaciones, eliminando las transfusiones innecesarias. Y aquí es un poquito de análisis de conciencia. ¿Realmente estamos indicando la transfusión cuando se necesita o cuando se nos ocurre? Cuando pensamos que lo necesita. Hay que analizar muy bien cada caso. Hasta el momento no se ha logrado suprimir el riesgo de transmisión de enfermedades por transfusión, porque ninguna prueba de laboratorio es 100% sensible, porque no hay todas las enfermedades que se pueden transmitir en las pruebas, porque no existen pruebas para los agentes infecciosos, porque la presencia de un periodo temprano y muy largo para hepatitis o VIH puede hacer que se presenten muchos donadores con estos problemas sin que lo sepan y que no se detecten. Pero las inferencias relativas de historia del donante y su selección también son muchas veces mentira. Pero este tipo de exigencias que se plantea día a día, se ha impuesto una serie de fármacos que se comentarán con el propósito de considerar lo que se llama las terapias alternativas. Por ejemplo, el caso de las donaciones autólogas, en donde se puede donar la sangre, guardar y después dársela, o bien en el sistema que ellos quieren que sea de circuito cerrado. O los factores de crecimiento hematopoyéticos, que quizá el más importante sea precisamente la eritropoyetina, que por aquí debe andar en algún lado. Con todo y sus posibles problemas. La desmopresina, que es un análogo sintético de la vasopresina, pero sin efectos vasomotores importantes, la protinina, el ácido epsilón aminocaproico, el ácido trimexímico, en fin, progesterol, dipiridamol, estrógenos, andrógenos, esteroides, fibrina tópica y todos los anticoagulantes que se usan en cirugía a nivel local. También con agradecimiento a la doctora Caballero me dio esta lista en donde están los expansores de volumen, los agentes hemostáticos, los sustitutos de sangre. Los sustitutos de sangre hace unos años fue una expectativa fantástica. Había hasta películas en donde estaba el chamaquito ahí respirando agua, ¿no? Y sí, pues transportaba el oxígeno. Y bueno, pues aparentemente era una expectativa muy padre. Sin embargo, finalmente no han progresado, todavía no se ha comprobado que sean útiles. Y una cosa que está surgiendo ahora con el conocimiento del genoma y de todos los genes, pues es la posibilidad de hacer
hemoglobina libre de estroma y compuestos de dispirina, y productos con la hemoglobina humana purificada encapsulada. Esta es una posibilidad bien importante a futuro, porque ya la genómica ya la tenemos encima, ya se está dando. La hemodilución normovolémica aguda, que consiste en sacarle sangre al paciente y diluirla, y luego pasársela ya diluida y lavada, es decir, con mayor volumen. Los adhesivos biológicos, que son como el cola loca, las máquinas de recuperación que recuperan la sangre que se pierde en el momento del acto quirúrgico, no la del paciente, sino la que se está perdiendo. Y obviamente los instrumentos quirúrgicos que van haciendo cauterización simultánea. La recuperación intraoperatoria de sangre, los expansores de volumen, es más o menos lo mismo. En conclusión, la medicina y cirugía sin sangre es una nueva disciplina que brinda un sinnúmero de ventajas a los pacientes. Aporta, aparte de resultar más segura, económica, admisible por parte de los pacientes, y que además abre nuevas vías para mejorar la percepción que se tiene del tema, así como obliga a buscar nuevas alternativas en base a la demanda. Es una nueva puerta, es una nueva disciplina la que se está abriendo. Con estas medidas se mantiene en buena relación médico-paciente. En urgencias de peligro inminente, la vida del médico toma la decisión y firma con 2 médicos más y aplica sangre. Vuelvo a repetir, en urgencia de peligro inminente de vida, el médico toma la decisión y firma con 2 médicos más y aplica la sangre. Este es el derecho terapéutico. Si se niegan y no se aplica la sangre y el paciente muere o tiene daño, se tiene responsabilidad civil o penal, si es que murió. Y lo van a demandar, El médico debe ofrecer una atención que proteja la vida del paciente. Si esto no se cumple cabalmente, puede ocasionar un posible homicidio culposo. Fíjense el otro lado de la moneda, en las mismas leyes, de conformidad con el artículo 288 y 303 del Código Penal Federal. Cuando se niega y se muere, homicidio culposo. Aun cuando la negativa de recibir transfusión por parte del paciente de testigo de Jehová argumente la objeción de conciencia derivada de la formación religiosa, ya que es prioridad proteger el bien jurídico que nos dieron como tutela, que es la vida, y esto deberá ser sobre las creencias del paciente. Entonces, ante la necesidad y urgencia de transfusión, esta se realizará aun cuando el paciente y sus familiares se opongan. Si se acepta la negativa y el testigo de Jehová no es transfundido, el profesional de la salud podría incurrir en responsabilidad profesional que puede ser penal por la negativa de prestar asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, como lo establece el artículo 469 de la Ley General de Salud. Díganme si no estamos en muchos derechos que a lo mejor ignorábamos. ¿Están de acuerdo? Bueno, fíjense, el actuar en contra de la decisión del paciente podría encuadrarse en el estado de necesidad. Este es el otro concepto que les decía que íbamos a ver, el estado de necesidad. ¿Por qué lo transfusió? Porque si no se me iba a morir, era un estado de necesidad. Entonces, esta decisión es válida, tomarla en terapia intensiva cuando no están los familiares ante el hecho de que el paciente se puede morir. En síntesis, se puede afirmar que un profesional de la salud está obligado a respetar la autonomía del paciente para elegir tratamiento que mejor le parezca. Debe respetar sus creencias, costumbres religiosas, siempre y cuando no se traduzcan en prácticas externas que trasciendan en el ámbito social del paciente. Si este fuera el caso, el profesional de salud debe tener como prioridad la protección de la salud del paciente. El estado de necesidad se ha dado la situación de que un médico realice la transfusión en contra de la petición de los testigos de Jehová. En estos casos es común que los pacientes, al saber la situación, argumenten daño moral. En estos casos es necesario identificar la actuación del médico que esté plenamente justificada, esto ya es del Comité de Bioética, dentro del marco jurídico, por ejemplo, durante una intervención quirúrgica o tratamiento.
y el médico estaría exento de toda responsabilidad siempre y cuando se compruebe que no había otra opción para salvarle la vida. Si se viene la demanda, pues a lo mejor sí tenemos que ir allá al jurídico, ya, no sé, ir a declarar. Pero lo que sí sabemos es que esto nos exime totalmente de una responsabilidad. En este caso cuenta con mayor valor jurídico la preservación de la vida. Esos son los valores. ¿Qué cosa es lo que cuál de los dos valores jurídicos suprimo? Pues el que tenga menor valor. Y entonces la conciencia o el daño moral que argumenta el paciente o sus familiares se encuentra mucho menor que la necesidad de salvar la vida del paciente. El paciente tiene derecho a solicitar que no se realice una transfusión, si no lo desea, debido a su autonomía de voluntad y los derechos de personalidad que le son inherentes, siempre y cuando se establezca claramente en la carta de consentimiento informado y no se altere el Estado de Derecho. En este caso, el médico deberá buscar alternativas de tratamiento. Y aquí otra vez aparece alternativas de tratamiento. O sea, sí tenemos que aceptar al momento que ingresa el paciente que él no quiere sangre. Y en ese instante en que está esa indicación, tenemos la obligación de buscar tratamientos alternativos. Ya no estoy hablando de la urgencia ni de la inminencia de muerte, estoy hablando del paciente cuando ingresa. Sí tenemos que buscarlos. Si no buscamos esos tratamientos alternativos y el paciente no le ponemos sangre o sí le ponemos y se muere, nos pueden demandar de cualquiera de las formas. Y además podemos perder, que es lo peor. El profesional de salud está obligado a proteger, promover y restaurar la salud de las personas, brindando todos los medios a su alcance para su cometido. Si bien es obligación del médico respetar la decisión de los pacientes, en un caso de estado de necesidad en que el médico deba aplicar la transfusión y no hay otra forma, el médico no contrae responsabilidad, ya que al presentarse un conflicto de preferencia de bienes jurídicos, el estado de necesidad establece que debe ser sacrificada el de menor valor, que en este caso es preservar la vida ante los bienes jurídicos. ¿Sí queda claro? Estos son conocimientos que nos son muy útiles para nuestra práctica diaria en situaciones en las que vivimos en terapia intensiva, en que con frecuencia nos encontramos ante la posibilidad de muerte de un paciente. En estos casos el médico debe defender los derechos del menor, aún contra los padres o tutores que en ningún momento, este es de un alumno de la doctora Caballero, en ningún momento pueden convertirse en los dueños de la vida del menor. Muchos médicos ahora emplean con éxito técnicas sin sangre durante operaciones y procedimientos de emergencia que tradicionalmente la requieren. De tal manera que es una nueva disciplina que se puede desarrollar. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Vélez su participación. Vamos a continuar con la siguiente ponencia y al final vamos a hacer una mesa redonda con los dos ponentes para poder dar resolución a las preguntas y dudas. Ahorita la ponemos al final, ahorita la ponemos. Bueno, la siguiente plática está a cargo de la doctora Cristina Caballero, también muy conocida por todos, profesora del curso de terapia intensiva, ex jefa del servicio del 20 de noviembre, fue fundadora de nuestra asociación y bueno, ha colaborado ampliamente. Muchas gracias. ¿Altera el que se ponga aquí para la transmisión? No, ¿No? no, ya está puesto aquí. Este es su... ¿Es Matsu? ¿Esa? Y esto lo paso. La presentación es paradigma clínico ético del diagnóstico genómico. Como les comentaba, la doctora Caballero es alguien con mucha experiencia en la parte de bioética, fue expresidenta de la Academia Mexicana de Bioética y bueno, los dejo con ella. Muchísimas gracias, doctora.
No, encantada de veras de la oportunidad y de la invitación. Muchísimas gracias a los directivos ahora del AMTIP, que nos trae y nos traerá toda la vida indiscutibles recuerdos, ¿no? Creo que al paso del tiempo dice uno, este es como un hijo más, ¿verdad? Al menos mi esposo y yo así hablamos, esta sociedad es como un hijo más que ha costado casi. Bien, ¿por qué el tema y por qué la intención de que tengamos esta charla sobre que ya es aquí una realidad y que nos invita a todo tipo de profesionales de la salud, fíjense bien, a todo tipo de profesionales de la salud, no solamente a los médicos, a que sepamos un poco más de lo que sabemos, porque nos quieren o nos pretende ya, y ya lo está haciendo, cambiando totalmente el sentido de la medicina actual para volverse un poco más hacia el punto de prevención que la de tratamiento. Siempre la prevención ha sido lo máximo, pero al grado que lo intenta hacer el diagnóstico genómico por secuenciación directa del exoma y del genoma es algo sorprendente, como veremos. Al menos es un tema que de verdad apasiona. No sé si ustedes conocen al doctor Viniegra, a lo mejor el doctor sí. Recordamos hace poquito, en el 2002, en un libro que la verdad es reciente de él y que yo se los recomiendo, que decíamos esto, bueno, la lucha contra las enfermedades con las aspiraciones ahora y la convicción de erradicarlas o suprimirlas es una empresa insensata, desmesurada, inalcanzable, sustentada en una ilusión que se ha vuelto contraproducente porque contribuye a enrarecer esta atmósfera de incongruencias, inseguridades, temores, culpas, constricciones y desasosiegos que nos enferman. Ustedes disculparán, somos de otra generación y así pensábamos. Pero bueno, aquí estamos, somos en la era actual, esta era de posmodernismo que sin duda se caracteriza primero porque hay una gran variedad de pluralidades en el sentido social y en el sentido bioético, pero estamos en esta era actual que obviamente no es oficial, pero es una era de la degradación progresiva. Yo creo que no es cuestión de discutirlo, es era del devenir humano con amenazas continuas a los ambientes culturales y al ecosistema. Lo hemos vivido todo, no lo estamos juzgando ni criticando, simple y sencillamente esta es la era que nos está tocando vivir y dentro de esta era está pues la era genómica ya. Abordaremos un poco en este espacio las expectativas, la utilidad, los riesgos, las implicaciones éticas que tiene y también jurídicas. Eso es muy importante. Nosotros ya no podemos manejarnos con ese compromiso médico de la lex artis si no involucramos ese sentido ético que ahora debe de estar tal vez reforzado porque la tecnología nos motiva más a esto y también con esos aspectos de normatividad jurídica. ¿Cómo no? Cada vez son más, cada vez tratan de reglamentarse más y si nosotros lo desconocemos como lo desconocíamos, al menos en toda nuestra época de formación, pues nos hemos dado cuenta ya de frente ante problemas importantes que pueden derivar en algo más grande, la necesidad inminente de unir todo este conocimiento. ¿A qué me enfocaré y qué sentido le daremos a esto que se llama un paradigma? Bueno, entendiendo que es todo aquello que al operar por fuera de la conciencia influye decisivamente en nuestras creencias, configura nuestras formas de pensar, de percibir y también nuestras formas de actuar. Viene este paradigma inmerso en lo que se llama esta medicina personalizada, que es pasar de un tratamiento a la prevención. Repito, siempre la prevención es la forma ideal de ejercer la medicina, pero este es otro contexto de nivel de prevención. El paradigma también se centra en definir un modelo de validación internacional. He ahí uno de los problemas más importantes de esto, en base a los grandes objetivos posibles que se tienen. Como antecedente, recordemos todos, en 1990 inició este proyecto del genoma humano a nivel internacional y estaba coordinada por el Departamento de Energía y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, conjuntamente con el apoyo de otros diferentes países. ¿Cuál era el objetivo? Y no queremos entrar solo en números, sino que son valiosísimos. Identificar los aproximadamente 100,000 genes humanos que tiene el DNA, determinar la secuencia de 3 billones de bases químicas que conforman el DNA, acumular la información de base de datos, que ahora veremos qué importante y qué difícil, desarrollar de modo rápido y eficiente tecnologías de secuenciación como ya las tenemos,
desarrollar herramientas para este análisis de datos y también para la guarda y la confidencialidad de los mismos, dirigir estas cuestiones éticas, legales y sociales que sin duda se derivan ya de este proyecto. El primer borrador del genoma humano, como recordaremos, se publicó en el 2001. Esto es una época y una noticia que jamás se olvidará. Se concluyó en el 2003. Este proyecto del genoma humano, ustedes recordarán, a partir de 1997, siempre estaba unido a la clonación. Ahora no, ahora son hechos diferentes. La clonación, que fue espectacular, ¿qué es lo que básicamente nos enseñó? Que toda información genómica se encuentra en el núcleo. Por eso es que haciendo una transferencia nuclear podemos hacer ese sentido de clonación. El genoma humano contiene entre 25.000 y 30.000 genes presentes en el núcleo de las células y distribuidas a lo largo de 3 millones, más de 3 millones de pares de bases, ¿sí? Existen más de 15 millones de los llamados SNP, que son y constituyen los polimorfismos de nucleótido simple. Y tal vez lo más importante es que tenemos y somos parecidos, más bien idénticos, y no solo entre nosotros como humanos, sino a otra especie, en el 99.9. Quiere decir que en el 0.1% es donde encontramos estas variaciones genéticas y que son las que determinan los alelos. ¿Qué importancia tiene esta variabilidad genética que sucede en el 0.1% de nosotros? Muy importante en muchos aspectos. En la susceptibilidad y el riesgo de sufrir enfermedades complejas con un alto impacto indiscutiblemente en la salud pública. De hecho, déjenme decirles que este proyecto tenía la mira inicial de poder incidir sobre aquello que es catastrófico para todo el mundo, que es la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. No se ha llegado completamente porque se constituyen, como veremos más adelante, en algo. Para lo que dije antes, esta variabilidad genética, partimos de un hecho simple que determinará, bajo una hipótesis, que una enfermedad común corresponde a una variante común. Pero una enfermedad compleja es la llamada poligénica, como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares y como el Alzheimer. ¿Qué tipo de problemas puede suscitarse en esta poligenicidad que hay aquí? Por ejemplo, puse solo 2 ejemplos, porque indiscutiblemente, sobra decirlo, yo no soy genetista. La pérdida de 3 nucleótidos en este gen determinado que ven aquí, CFTR, está implicada en la fibrosis quística. Sin embargo, expansiones de repeticiones, de las cuales puede haber en varios lugares, en esta ocasión está en los trionucleótidos, están observadas en el síndrome de X frágil y en la correa de Huntington. Si ustedes recordarán, el síndrome de X frágil es la segunda causa de origen genético de deficiencia mental que se hereda a través del cromosoma X, y esto es la segunda causa porque la primera es el síndrome de Down, y también saben que la correa de Huntington es neurodegenerativa con alteraciones motoras, cognitivas y pues catastrófica en su momento. Bien, en el 2006 aumenta la secuenciación, aumenta en forma impactante y disminuyen los costos, porque aumenta precisamente, tanto que esto empezó con $5,000, posteriormente $1,000 y ahora 2 conocidas mías se van a Miami a hacerse su secuenciación por $400, porque abuela, madre y ellas 2 que son las hijas, al menos las anteriores, las primeras, abuela y la madre, han fallecido de un cáncer ovárico agresivo. Y ellas ahora, a la vez madres de otros productos, desean saber. ¿Quién se lo recomendó? El ginecólogo. ¿Qué va a hacer el ginecólogo con esta información? ¿Qué van a hacer ellas si no tienen una orientación para poder consentir? ¿Qué es lo que van a saber con esta situación? Eso lo comentaremos más adelante porque está aquí como adelanto sin que todavía esté normado. Y yo me refiero a la normatividad en todos sentidos. La normatividad primero con nosotros como profesionales de la salud responsables, la normatividad jurídica, y estamos en el periodo de un vacío, de una zona gris donde uno recibe por el correo diariamente anuncios para identificar el genoma a través de tan simple como la muestra de saliva. Este ha sido un aumento dramático, exponencial en los 7 años que tenemos ahora. ¿Cuáles son las áreas de estudio que tiene este diagnóstico por secuenciación? Pues tanto en enfermedades hereditarias, de las que sabemos se heredan en forma mendeliana, o monogénicas, son las que constituyen esto, tanto las cromosómicas como las mitocondriales. En todas ellas está inmerso este diagnóstico. En el sentido básico de su prevención, de valorar el riesgo que se tiene para ellas y también de la respuesta a los medicamentos. Y solo puse uno porque es muy común,
para hipercolesterolemia, ya sea familiar o adquirida, y el por qué vemos que un paciente responde muy bien con 10 miligramos, otro responde muy mal con 20 y otro se intoxica con 20 y otro requiere 40. Pues simplemente por el impacto que esto ha tenido en la práctica médica a través de la medicina genómica, que no es más que el uso de la información de los genomas para guiar procesos de decisión médica, pero lo muy importante aquí es la farmacogenómica. Es la aplicación integradora de todas estas biotecnologías en la medicina para incrementar el conocimiento de los medicamentos patológicos, de las enfermedades, guiar de manera individualizada estos tratamientos y además tener menos efectos adversos. Perdón, yo podría tener un poquito de... Perdonen. Esta farmacogenómica nos dice situaciones tan importantes como la siguiente. No, sí, perdón. La mayor parte de los fármacos llevan a cabo su actividad terapéutica en solo 50% de los pacientes cuando son administrados a dosis estándar. Quiere decir que el resto, como un volado, el otro 50%, o están subdosificados y no reciben efecto terapéutico, o están sobredosificados y sufren toxicidad farmacológica. Estos polimorfismos pueden afectar todo tipo de acción terapéutica, tanto la biodisponibilidad, la concentración, la distribución plasmática también, su concentración de fármacos y la llegada incluso al sitio blanco. Decidí un ejemplo que poco frecuente, pero que yo creo que a todos cuando estuvimos en el ejercicio nos tembló las piernas y todo, los casos de hipertermia maligna. Y ahora logro entender un poquito más, ¿no? De haberlo sabido, como tal vez se supone que lo vamos a saber ahora, pues no usaremos esto o haremos algo de prevención. Esta es una alteración y, bueno, sé que lo saben, pero lo recordaremos juntos, una alteración farmacogenética de la regulación del calcio en el músculo esquelético, se hereda con un patrón autosómico dominante y sus manifestaciones son desencadenadas por anestésicos como los que conocemos inhalados, no los repetiré, ya sea solos o en combinación con los relajantes musculares despolarizantes de los cuales también conocemos. Los individuos presentan entonces pues retención de CO2, taquicardia, taquipnea, acidosis y radiomiolisis. Lo hemos también visto comúnmente y el 70% de estos casos se debe a mutaciones en este gen, ¿no? Entonces ahora con esta secuenciación se podrá saber quién lo tiene afectado. Transportadores del ABC es otra de las cosas que considero importante para conocimiento general de cualquier profesional. Son un ejemplo de las bombas dependientes, obviamente, de adenosín trifosfato, como lo podemos constatar. Funcionan como transportadores que están asociados a la membrana, a los canales iónicos y a receptores. ¿Qué importancia tienen estos polimorfismos en estos transportadores ABC? Son responsables, por ejemplo, no solo de eso, pero por ejemplo, de la resistencia de las células cancerosas a múltiples fármacos. Pero está también la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética siempre va a afectar, más bien no afectar, siempre va a estar presente, o afecta o ayuda. La epigenética son nuestros hábitos, es el medio ambiente, nuestras costumbres y todo. No altera la secuencia del ADN, eso es importante, no va a alterar, pero sí varía su expresión, ¿sí? Y a eso tal vez podemos ver y observar que si dos gemelos idénticos tienen esa disponibilidad a un cáncer, uno lo desarrolla y el otro no. Entre los tipos de alteraciones epigenéticas más importantes que se han descubierto hasta ahora, destaca esto, que es la metilación del DNA, un mecanismo que está vinculado a la aparición misma del cáncer. Estas nuevas terapias, tanto de aspecto molecular y génica, la terapia génica, pues no podemos detenernos en cada una, pero están basados en uso de medicamentos y anticuerpos monoclonales, en una terapia de reemplazo también, o sea, sustituir y aplicar la enzima que hace falta para que se degrade tal o cual otro aminoácido, tal o cual otro factor importante del metabolismo. Esta terapia génica, que ahora voy a tratar de dar un ejemplo, pero solo diremos DNA, introduciendo esto dentro del DNA en el mismo núcleo. Y por último, las terapias celulares, donde están incluidos las terapias con células madre también. Solo por dar un ejemplo, porque analizarlas todas yo creo que pues
yo sentía que teníamos un tiempo razonable para este tema, pero la terapia génica puede ser de dos formas, in vivo y ex vivo. La terapia in vivo es una administración directa del vector en el mismo tejido blanco en una cavidad o en la circulación, de estas formas. Y cuando su expresión o su tratamiento va a ser en ex vivo, se obtienen células del mismo paciente que posteriormente son modificadas en cultivos y se reintroducen. Sus células sanguíneas. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito en otro punto de todo esto. Esto es solo una pequeñita cosa de lo maravilloso que esto puede ser. Pero ¿a qué retos nos está enfrentando? Bien, este manejo de técnicas para grandes volúmenes de datos genómicos. Eso es en realidad una situación que la ponen en todo tipo de bibliografía muy importante. No van a bastar los grandes adelantos y si ahora creemos que estamos fabulosos con la tecnología, no basta. Es una serie enorme de cantidad de datos que no se tiene hasta ahorita. La situación de una vez que esto se expanda como se va a expandir, la capacidad de guardarlos y sobre todo dónde se van a ir, a una nube y después lo pueden hackear. ¿Qué se puede hacer con estos datos personales? ¿Dónde está la confidencialidad? ¿A dónde más repercute en el individuo socialmente? ¿Sí? Calidad de la interpretación a la clínica, muy importante. Dicen ellos que requieren de un informe, de que se firme un consentimiento informado, siempre y cuando se haya usado mínimo 6 horas de hablar con el paciente en su orientación. Y hacer un consentimiento informado como pretendemos explicarlo un poquito más adelante. Tener un consejo genético y médico. Pero ¿qué pasa? Los genetistas no alcanzan, no solo en México, sino en el mundo entero para lo que se viene. No va a haber genetistas para quien quiera o piensa hacerse un estudio así. Por eso es que piden la ayuda de todo el personal para hacerlo. Esta confidencialidad y comunicación adecuadas y como resultado, sin duda, que es siempre lo más importante, esta relación, este compromiso, ¿no? Estas guías clínicas al expediente ahora que en todos lados es electrónico, ¿cómo las vamos a manejar? El entrenamiento a todos los profesionales de la salud, ya lo he dicho, y el costo, efectividad y el acceso equitativo, un punto muy importante. Los países en desarrollo estamos muy distantes de tener este desarrollo equitativo. Los aspectos éticos para los cuales a nivel internacional se dedique el 15% del ingreso para el proyecto del genoma humano, sin embargo nos deja todavía en cuestiones no completas hasta el momento. Sabemos desde entonces y desde la declaración sobre el genoma humano y los derechos humanos en el 97 que existe un compromiso moral y el punto de partida fue esto para toda la toma de conciencia a nivel del mundo sobre estos avances y esta tecnología tan importante. Hay diferentes programas, como pueden ver aquí, pero me puedo detener un poco más en lo que tal vez nos corresponde o nos incumbe. Esta declaración de soberanía genómica, que no fue más que los países en desarrollo, como lo es México, Egipto, India, ellos firmamos todos supuestamente la declaración de soberanía y no es impidiendo, como se ha comentado por algún lado, impidiendo que el desarrollo y que continúe, no, es para aspirar a tener la misma accesibilidad a estos y no que los países en total desarrollo tengan en todos sentidos mucha más facilidad y sobre todo que muchas de las muestras que ellos tienen fueron obtenidas de nuestras poblaciones. El Colegio Americano de Medicina Genética y muchos otros que no me voy a detener, pero están inmersos en buscar estos aspectos éticos, como el sentido práctico de esta plática en general ahora no es enfocarme solo a los aspectos éticos, pues lo dejaré solo así. Estos aspectos éticos ahora unidos a los jurídicos, solamente lo puse resumido en esta. Se recomienda a todos los países que pretenden proteger sus muestras biológicas y datos asociados que antes que elaborar las leyes contra posibles intrusiones en esto, sea necesario que diseñen estrategias para promover el acceso justo y equitativo, vuelvo a eso, a los recursos primordiales para la investigación biomédica. El consentimiento bajo previa información. Es así lo correcto, bajo previa información. No es solamente un documento, es todo un proceso que nos estamos obligando a llevar a cabo. Tengamos la carga de trabajo que tengamos, porque créanme, lo escrito es lo que salva. El día de hoy yo llevé a cabo un curso que se llama Los aspectos médicos, éticos y jurídicos en la práctica médica profesional. Y tratábamos esta importante relación que tenemos para que los documentos sea el único medio en que podamos constatar y demostrar la verdad de nuestros hechos, ¿sí? Bien, tenemos comprensión vamos a tener una comprensión, hablando en sí del consentimiento bajo el proyecto de genoma,
lo vamos a tener, va a ser de libre decisión, y luego yo pongo aquí en algo, la verdad, ¿qué consiente la gente cuando consiente? La verdad que si hubiera tiempo les diría a ustedes, pues, ¿qué consiente la gente? ¿Ustedes creen que verdaderamente logramos una comprensión muy grande, sobre todo aquí en terapia intensiva, que de verdad nos están entendiendo o solamente están mirando en nosotros si damos o no damos confianza? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que consiente? ¿Qué tanto les informamos a ellos para que ellos tengan la realidad en sus manos, lo que conviene o no conviene? Además, pues no los podemos volver tan expertos en el momento que tienen su urgencia, ¿no? Un esfuerzo auténtico, conducido con modo ético y sin duda responsable, es lo recomendado siempre, ¿no? Ese consentimiento ampliado, donde, como el doctor Bellis comentó, esta autonomía de tipo individual, que ahora en estas épocas de posmodernidad la gente lo pide a ultranza, ¿no? Yo tengo mi derecho y mi situación y mi capacidad y mi autonomía. Sí es cierto, sin duda la vamos a respetar, pero también vamos a respetar sobre la mesa los derechos que tienen los médicos. No se les olvide. Es todo un proceso de dignidad y de puesta en marcha de la autonomía, de tus derechos, de tus obligaciones y también las mías. Cada vez más la normatividad se inclina a que los individuos sean responsables, más responsables de su salud y sobre todo asuman la responsabilidad de sus decisiones. Este consentimiento, una redacción adecuada, todo lo que puede decir para el diagnóstico de secuenciación, pero en realidad ¿se podrá llegar? La pregunta es, ¿se podrá llegar a ¿Qué van a autorizar? ¿Qué sí y qué no? Sobre todo cuando se autoriza un estudio, va a haber involucrados que no autorizaron hacerse su genoma. Los familiares no lo autorizaron y sin embargo se va a saber su situación, su tendencia, su riesgo, su todo. Consulta genética. Estamos sobre lo mismo. Una amplia búsqueda para poder reglamentar entonces este ámbito de tanta complejidad técnica, tecnológica, codificaciones. Y desde luego le queda a todo mundo, incluso a nosotros mismos, que si eso sucede con otras cosas, ¿qué va a pasar ahora con esa secrecía? Esa secrecía que debemos de tener garantes todos, esa confidencialidad para ello. Imagínense, si se rompe, pues todo lo pueden abrir en otra computadora, y si tienen 2 candidatos ahora en la vida futura, no, momento, este será muy preparado, pero genómicamente está fatal, ¿no? Por ejemplo. Posibilidad de que el paciente, luego de someterse al examen, decida no querer conocer el resultado, con todo su derecho. Ese es el derecho a no saber. Y también tiene que ser respetado. Por eso es que se pretende que se ocupe un tiempo muy preciso para que la gente llegue a su máxima comprensión antes de realizarse esto, ¿no? Esta transparencia en materia del intercambio de datos y el uso de muestras, estos son los biobancos. Imagínense, estamos en pañales en la situación de biobancos nosotros. Si lo está en general el mundo entero con tanta capacidad de guardar y esto, pues nosotros, imagínense. Quise traerles un caso que fue muy sonado cuando fue esto, los indígenas de Arizona, Havasupai. Estos indígenas Havasupai, se hizo un estudio para ellos porque tenían una gran prevalencia a tener diabetes. Sin embargo, se encontró que una gran parte de esta población tenían esquizofrenia. Se determinó su ancestría, incluso su origen geográfico verdadero de ellos, y además que ellos hacían prácticas endogámicas. Fue un juicio muy grande, ganaron el juicio, desde luego, se pagaron los daños, se pidieron disculpas y el trabajo se publicó. ¿Qué pasa con los menores de edad? Un área que a nosotros nos importa, un tema que está con todo esto. Este diagnóstico pre y postnatal. Imaginemos que yo quiero saber ahora y desde antes si tiene la oportunidad o tenemos en el momento rápidamente una trisomía 13, una 18, en fin, o muchas otras cosas más. Pero estas dan controversias e inquietudes con respecto a esta responsabilidad ética de los profesionales de la salud y de los padres también, respecto a estas muestras genéticas que no otorguen un beneficio inmediato para la salud del niño. Ejemplo, no tiene el trastorno que pretendíamos, o sí lo tiene, como sea, pero los trastornos que se desarrollan más tarde, como el cáncer, sí lo tiene. Entonces le vamos a decir a los familiares y eso que el niño o la niña, perdón, tiene la gran riesgo en tal porcentaje de tener cáncer de mama. Entonces, estas discusiones del diagnóstico pre y postnatal respecto a los derechos de saber y no saber y todo el alcance posterior que se tiene. Incluso nos preguntamos, ¿no? Ahora, de aquí en adelante, todos los bebés tendrán que nacer ya con su genoma secuenciado, ya total desde el nacimiento.
Así va a ser de fácil, porque como va a estar muy accesible cada vez más y todo muy barato, y probablemente lo indique todo mundo, con la cosa de tener la medicina privada y etcétera. Bueno, ¿qué se dice aquí en esta cita que les pongo a ustedes? Los laboratorios deben desarrollar un sistema de informes adecuados, dice aquí, aclarando el alcance de toda la evaluación que se ha llevado, pero no. Lo más importante que dice este artículo es que este enfoque ético-jurídico de la sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre la patentabilidad de los genes humanos, esta patentabilidad demostrando que la propiedad industrial, fíjense, está en el centro de las negociaciones sobre estas patentes. La presión de los intereses comerciales, yo puse no deben, el artículo dice están en pugna con los valores humanos. El artículo bien dice, están en pugna, ¿no? Entonces, es esta situación, es un tema muy gravitante, tanto en aspectos jurídicos, en los aspectos sociales y en los aspectos éticos. Muy interesante, pero muy cuestionable y fabuloso de que va a servir. El Hospital Infantil de México ya tiene su aparato de secuenciación, de genoma, de exoma e incluso de todo, proteínas y esto. Este diagnóstico genómico individual por secuenciación del genoma y del exoma, de las proteínas en sí que son estas, incluso se le llama proteoma, está en expansión por su utilidad, su clínica, su rapidez, su costo. Estas opiniones y preferencias están muy divergentes. ¿Qué quise decir con esto? Que en las encuestas que hasta ahora hay, que no son muchas, se ha preguntado a la sociedad misma, ¿usted quiere hacerse el diagnóstico, se interesa en saberlo y le gustaría saber tal o cual alcance que tiene? De momento han dicho que sí. Cuando pasa un tiempo y se les hace lo mismo, dicen no, ahora no. Tal vez porque saben más, tal vez porque esa situación que habíamos dicho cuando empezamos la plática, esta situación viene a aumentar las inquietudes, la zozobra, la angustia, el vivir con algo que puedo desencadenar cuando en realidad los factores epigenéticos pueden ayudar en mucho también, ¿no? Tal vez eso sirva para crear la responsabilidad de cuidarse, no lo sé. La pluralidad de cada uno en las sociedades es tan diferente que aquel que dice no, hay otros muchísimos más que van a correr detrás del diagnóstico genómico y sabemos que así va a ser, ¿no? Las preferencias están entonces muy divergentes, pero lo que sí es cierto es que urge una regulación de tipo bioética y también jurídica que todavía le gane tiempo a este momento de sombra o gris que estamos teniendo ahora. Pero no va a ser así, no tengamos ilusiones, no fue así en la FIBE. Tuvimos que poner 7 o 8, 10, no sé cuántos médicos incluso pusieron, ¿no? Y ahora dan su foto así de los niños todos que los lograron como si fuera un éxito. Eso fue verdaderamente una desgracia, ¿no? Poner la fertilización in vitro con tantos, sacrificar a tantos también embriones y todo lo que fue. Bueno, ahora estamos un poco más normados, ahora no se pueden poner más de 3 y hay quien ahora se siente muy orgulloso de decir dentro de esos médicos, yo solo pongo uno, yo, doctora, yo solo pongo uno. Si se da, se da. Si se da al costo enorme de la madre, con el riesgo de esa estimulación ovárica que va a tener y además con ese altísimo costo, ¿no? Entonces, son los hijos a toda costa. Y es como la vida nos ha cambiado en todos sentidos, fíjense. Antes buscábamos tener sexo y no tener hijos. Ahora queremos tener hijos sin sexo. Y eso es un cambio muy importante. Además, tal vez interesante para todos ustedes. Bien, en respeto, creo que al tiempo que me dieron en disponibilidad, con esto agradezco mucho su atención. Muy amables. Gracias. Muchas gracias, doctora. Como siempre, un tema muy, muy interesante, muy innovador. Y bueno, quisiera pedirles al doctor Vélez, a la doctora Caballero, si pasan al frente para hacer una ronda de preguntas. Igual invito al doctor Robles si nos puede acompañar, por favor, a la mesa de preguntas, por favor. ¿Tendrán un micrófono para los profesores? Para aquellos receptores que nos están viendo a través de internet, nos pueden mandar las preguntas a través de la página de Facebook también y ahorita me las hacen llegar
hacer las preguntas. Doctor Belis, hablando de los testigos de Jehová, que creo que es un tema que todos nos hemos enfrentado y que muchas veces sí está la necesidad del paciente, muchos por encima de las creencias y que sabemos que el paciente puede fallecer, a lo mejor no en la suma urgencia, como usted lo dijo, que ahí no cabe la menor duda, el niño que llega con el vaso reventado, pero un niño que crónicamente se nos está deteriorando porque sigue consumiendo hemoglobina, los papás no ven un cambio repentino, un cambio agudo en el cual necesitamos una intervención directa, urgente, pero que sabemos que ese paciente se va a seguir deteriorando hasta que probablemente pueda fallecer. Y ahí entra el dilema de que los papás no lo ven tan graves y que nosotros les tenemos que hacer entender que sí va a fallecer. Esa era la primera pregunta. Y la otra es que ellos, uno de los argumentos que nos han dado muchas veces es que, ok, tú transfundes a mi hijo, pero en ese momento ya no es mi hijo, ya no va a ser parte de mi familia, de mi comunidad, y bueno, pues casi ahí se los dejo, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones tienen? Y me gustaría también oír la experiencia de la doctora Caballero y el doctor Robles, por favor. Ahí está el micrófono para que nos puedan oír por internet, por favor. Bueno, la primera pregunta se refiere a la relación médico-paciente. Cuando el paciente va a morir, el familiar lo ve muy bien. Eso es lo que me preguntas. Como probabilidad... Que el paciente no se deteriora tan rápido, pero que va a requerir sangre, no de manera inmediata, pero que si no lo transfundimos, él va a seguir deteriorándose. Okay. Bueno, en esas condiciones lo primero que se debe de hacer es, bajo el principio de que tengamos la carta de consentimiento informado, firmada por el familiar, en donde se le explicó perfectamente, se le hizo entender hasta donde las posibilidades son de hacer entender. Me voy a salir un poquito. Yo quisiera que me dijeran quién conoce a los candidatos por los que votaron. Es lo mismo que el consentimiento informado. Jamás se llegan a conocer completamente las repercusiones que uno les está explicando. Yo por eso ni voté. Bueno, la realidad de las cosas es que en esas condiciones lo primero que hay que hacer es buscar las alternativas terapéuticas. Si ya se buscaron las alternativas terapéuticas y por el mismo proceso patológico del niño no dan resultado, entonces hay que explicarle a los familiares la posibilidad de muerte. Y si ellos dicen que aún así se muera, pues entonces habrá que ir al comité de ética y analizar todos los ángulos, porque no es una respuesta sencilla. En esas situaciones, el hablar con la familia bajo el principio de la empatía y bajo el principio de la verdadera comunicación, de lo que antes se llamaba el rapport, puede tener mucho que ver para lograr que acepten la medida terapéutica. Pero en el momento en que digamos que su pronóstico es de muerte, pues entonces estamos hablando de un paciente en fase terminal y ni siquiera estoy seguro de que yo trataría de convencerlos. Entonces, son dos situaciones que además implican el derecho del paciente en el sentido de que su religión le dice, si no le ponen sangre y se muere, pues qué bueno, porque Dios se lo quiso llevar. Y si está así y coincide con el pronóstico del médico, pues yo creo que no hay que ponerle sangre. Por el otro lado, la segunda pregunta era en relación a... la misma familia trata de abandonar, o sea, dice que va a abandonar al paciente. Bueno, ese es un problema absolutamente legal, en donde sí, en alguna ocasión me vi en alguna situación similar en el Hospital Infantil Privado y tuvimos que llamar a lo que había en aquella época era la Secretaría de los Derechos del Niño. Y acudieron y ellos se llevaron al niño, no se lo entregaron a los papás, pero ellos dirimieron el asunto. Entonces, no es tampoco un planteamiento fácil, también tiene mucho que ver la comunicación y la forma de hablar con la familia, la forma de hablar con los papás. Lo que dice la doctora Caballero es muy cierto, o sea, los familiares tienen puesta la atención en cómo están ustedes, si les pueden confiar, y a lo mejor en muchas ocasiones después de explicarles muy bien que tiene fallas orgánicas y decirles de qué se tratan esas fallas orgánicas y la posibilidad de muerte, les van a decir, pero se va a salvar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo contestarte. Gracias. Yo quisiera brevemente darles un ejemplo de un caso que dirimimos hoy en la mañana frente a bioeticistas y abogados, múltiples abogados.
porque eso se intenta, que exista la situación, la clínica, el debate. Esto se trataba de perjudicar, en este caso, a un médico ya determinado como homicidio culposo, porque un embarazo, que lo voy a resumir, un embarazo de riesgo, más bien entró por un aborto en progresión, ya me acordé perfectamente del caso, entró por un aborto en evolución, pero se complicó muchísimo y al entrar a hacerle el grado de momento, firmaron que estuviera como estuviese porque ya llegó hipotensa y con hemoglobina baja y esto, que firmara que no se iba a hacer nada para transfundirlos porque la paciente y la hermana eran testigos de Jehová y no admitían nada. El médico se le hizo muy fácil que le firmaran la responsiva, eludir su responsiva médica firmando, este es un caso de CONAMED, para que no fuera. Entra y la paciente se complica y tiene que terminar en histerectomía y no la transfundieron y se muere. Llega el señor de Monterrey con su hermano, ellos no son testigos de Jehová y culpan al médico de homicidio culposo. El mensaje aquí que queremos darles, y eso que aprendemos siempre, nada está encima de la obligación básica que ustedes tienen como profesionistas. Nunca nadie, ningún paciente puede exonerarlos del compromiso básico que tienen de preservar en la manera de lo posible y cuidar el bien tutelado mayor de todo individuo, que es el bien, la vida. Cuando ninguna religión puede ir, porque ahorita estamos hablando de los testigos de Jehová, pero yo no sé qué quieran los islámicos, y los islámicos están poblando Europa y el mundo entero. ¿A qué están sujetos? O sea, nuestra acción y la de cualquier profesionista se va a mediar por una religión. Ese es el punto. Nosotros entramos tal vez en conflicto y los hagamos entrar en conflicto, pero mientras nosotros no tengamos la seguridad, primero de que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad médica, pues entonces nos empezamos a perder. Algo muy recomendable, y esto es desde hace mucho tiempo, cuando tengan duda y ante la urgencia, al menos yo me permito decirle lo que los abogados nos dijeron, no son necesarios 2 médicos más que firmen lo que ustedes están avalando, sino uno más. Y aquí quedó muy claro, el peor enemigo del médico siempre ha sido otro médico, pero en este momento lo vamos a volver aliado, porque se hablaron de muchos casos y muchos donde siempre otro médico había dado puntilla para que se metiera un juicio y todo el problema, y nosotros tenemos un compañero viviendo eso justo por otro médico que dijo que él atendió mal al niño. Entonces, moraleja, tenemos que asesorarnos y ahora al contrario, siempre les dije a todos los residentes, bata blanca no come bata blanca. Pues ahora bata blanca protege bata blanca, cuando tengamos una urgencia hay que firmarlo, hay que usar todas las medidas, obviamente, de una buena relación médico-paciente, sustentadas, pero también lo dice muy bien en los artículos y en la norma. Toda vez que el médico haya dado la información y haya establecido relación médico-paciente y ser responsable con su capacidad de responder el problema, eso va encima de todo. Entonces, solo con este caso pudiera yo ejemplificar que tenemos que hacerlo. Sobre todo hay otra cosa. Tal vez no tenga mucho peso, pero hubo una sociedad reunida por muchas sociedades bioeticistas junto con la comisión y todo esto, y con apego a la normatividad también se pusieron 6 situaciones en las que tiene que serlo, y estos son en los menores de edad. La otra es cuando se daña a terceros, pero para lo que nosotros nos ocupa es necesariamente cuando son menores de edad. Cuando el paciente va a ser abandonado, tienen que recurrir a trabajo social o algo para que eso se fundamente, dejar bien establecidas sus identificaciones, y ellos, como abandono de niño, van a ser encarcelados. Así de fácil. Pero que sepan ellos a qué también se están enfrentando, porque llegan en una actitud muy prometedora, muy retadora tal vez, muy todo, pero también ellos tienen la responsabilidad. Y ustedes levantan la situación y levantan el acta, pero sabiendo que tienen plena identificación, y ellos no hay juicio, ellos van a la cárcel por abandono de su hijo. Muchas gracias. Bueno, yo nada más le pondría 2 ejemplos. Hace 10 años en la terapia intensiva tuvimos un caso similar en donde había que transfundir un niño, era testigo de Jehová, y en aquel entonces pues no había comité de bioética en el hospital y éramos muy aguerridos. Entonces, como dice el doctor Vélez, pedimos a la Secretaría de Defensa del Menor y nos dieron le dieron a la institución la custodia durante el tiempo que estaba el niño internado ahí. Fue muy complejo hacer eso, pero se logró. Y finalmente se transfundió al niño, pero como mencionas,
después no era su niño, ¿no? Y se salvó al niño, no se daban tanto las demandas en aquel entonces, y bueno, se sucedió esto y el niño le fue bien. ¿Qué pasaría con el niño? No sabemos, pero se podía hacer eso en aquel entonces. Ahora no, precisamente este año ya salió la Carta de Derechos de los Niños, en donde protege ya de estas situaciones al mismo niño. Y este año tuvimos un caso similar, un recién nacido en la unidad de terapia intensiva neonatal, con atresia esofágica y varias malformaciones que ameritaba también una transfusión, y lo llevamos ya al comité de ética. Ahí se presentó el caso ante los médicos, las alternativas de tratamiento eran pocas, pero el niño también tenía ya muchos problemas de tipo, tenía muchas malformaciones y su posibilidad de sobrevida era poca. Entonces se planteó todo esto a los padres, y el acierto que tuvimos ahí es que ahora ya lo hacemos en el comité de ética, es que llamamos a toda la familia. Y coincidió con que los padres, uno de ellos era testigo de Jehová, la señora se había convertido a testigo de Jehová, la mamá de la señora no era testigo de Jehová y el papá sí era testigo de Jehová. Y a las tías, total que reunimos a toda la familia y llegamos con una ética, una discusión, pues una ética dialógica, logramos convencer a los papás, gracias a la abuelita, logramos convencerlos de que sí se transfundiera. Esto lo logramos, fue una sola transfusión, el niño sigue vivo y está en paz todo. O sea, creo yo que lo que queda de esto es de que llevar a los casos al comité de ética con toda la familia. Siempre habrá alguien sensato, entre comillas, porque como dice la doctora, pues es su pensamiento y le estamos objetando su conciencia, ¿no? Pero sensato para nuestros fines, que es preservar la vida del niño, y logramos por lo menos ganar tiempo, ¿sí? Ganamos tiempo y ese niño ya no necesita más transfusiones por el momento. Y vamos salvando la situación. Ese niño todavía está en la unidad de cuidado intensivo y va caminando bien. Es muy difícil decidir una situación radical y creo que esto ayuda mucho en esa discusión que se lleva a cabo en los comités de ética. Gracias. Sí, doctor Vélez. Sí, doctora. Siempre esta situación de recurrir a los comités, imagínense, yo que llevaba la presidencia de todo bioética, me encontraba a veces con la respuesta, es que nuestro comité no se integra, está mal funcionado, nosotros estamos hablando de hospitales de tercer nivel, en ocasiones no se tiene, pero hay que reconocer que cada vez están ya por reglamentación, por normatividad de los artículos 41B y readaptación del siguiente, y que cada vez, si están ahora bien estructurados, cada vez van a tener más preparación, más capacidad. Pero mucho he inculcado desde siempre en que haya un comité de expertos que pudiera funcionar 24 horas, y es así donde muchos como que dan la vuelta, ¿verdad? Porque lo mismo sucede con la voluntad anticipada. En el hospital ahora hemos firmado 27 voluntades anticipadas, y esos no hay sábados, no hay domingos, no hay días como ustedes lo saben, pero si tienen ustedes un comité que se puedan respaldar, sin duda es una de las funciones prioritarias para hacerlo. Si no, ustedes mismos son su protección, ustedes lo ven, lo dirimen, hablan con ellos y creo que pueden firmarlo. Bueno, yo voy a reforzar los comentarios que han hecho precisamente porque el comité de bioética tiene esa función. Y también les voy a platicar un caso. En alguna ocasión tuvimos un paciente testigo de Jehová con una leucemia granulocítica muy grave y se planteó la posibilidad de hacerle un trasplante de médula y los familiares dijeron que sí, pero no permitían que se le pusiera transfusiones sanguíneas previas al procedimiento. Entonces lo que se hizo fue llevarlo ante el comité de bioética, pero en ese comité reunimos a los representantes legales, reunimos a los abogados de parte del ministerio, reunimos a los papás, reunimos incluso al niño que ya era un poquito más grande, le tomamos su opinión, no estuvo presente en la sesión, pero sí le tomamos su opinión, y reunimos a los expertos, no nada más la médica que la estaba manejando, sino a varios hematólogos y el comité de bioética. Entonces se presentaron, lo primero que presentó fueron los expertos, presentaron todas las evidencias de la necesidad de transfundir y la perspectiva del pronóstico de posibilidad de sobrevida de ese paciente.
Y después dejamos que hablaran los representantes legales y también trajeron bibliografía, y mucha y muy abundante, de manejos de este tipo de pacientes sin necesidad de transfundir y de probabilidad de sobrevida. Cuando se presentaron las probabilidades de sobrevida según los trabajos científicos publicados, los hematólogos dijeron que la probabilidad de sobrevida no era más allá del 4% con todo y sangre. Y ellos dijeron que sin sangre su probabilidad de vida era del 6 al 8%, y había trabajos que llevaban. Con esto el Comité de Bioética decidió que si ellos tenían alternativa de manejo en una unidad en donde lo fueran a manejar sin necesidad de sangre, el Seguro Social se iba a hacer cargo de los gastos, y se mandó al paciente a otra unidad en donde sí se manejó en esta forma. El Comité de Bioética es fundamental para resolver estos casos. De hecho, es la protección del médico. El médico que toma la decisión de vida para un paciente en fase terminal sin el Comité de Bioética está poniéndose a sí mismo en un riesgo grande. Y el médico que decide no hacer una transfusión bajo el principio de su propia responsabilidad, teniendo el Comité de Bioética, también se está poniendo en un riesgo muy grande. Entonces, bueno, otro concepto que ya se me olvidó. Algo dijeron que pero ya se me olvidó. Pati, dame un segundo, porque si no nos oyen. ¿Habría algo que nos pudiera defender o evitar a los médicos pasar por todo el proceso, aunque finalmente la demanda no procediera? El que a alguien lo demanden finalmente nos ocasiona a todos los médicos mucho estrés, y más si son médicos residentes. ¿Existiría algún mecanismo, a lo mejor a través del Comité de Bioética o a lo mejor a través del jurídico de cada hospital, que se estableciera algún reglamento para que el médico, aunque fuera demandado, no tuviera que pasar por todo ese proceso? Esa es una. Y la otra es para el doctor Robles. ¿Cuáles serían las indicaciones para iniciar cuidados paliativos en los pacientes en las unidades de cuidados críticos? Yo creo que todos nos enfrentamos a pacientes oncológicos que nos vienen y nos dice el oncólogo, es que tiene un 50% de posibilidades de salir o un 70%, pero el niño tiene muchísimas fallas orgánicas, todas las fallas orgánicas, y entonces no se ve integralmente al paciente. ¿Cuáles serían entonces esos datos con los que contaríamos para iniciar los cuidados paliativos? ¿Cuál era la pregunta? Sí. Bueno, en primer lugar, déjenme decirles que si ya está la demanda, ya está. Ya eso pertenece al aspecto jurídico, a las autoridades, y está completamente fuera de nuestras manos. En segundo lugar, el proceso, cuando nosotros tenemos la defensa y tenemos toda la posibilidad de salir adelante y que no proceda, el proceso de ir a declarar, el proceso de decir las cosas no se puede evitar, hasta donde yo sé. Quizá los abogados puedan decir algo más, a lo mejor los abogados pueden meter un amparo, a lo mejor pueden haber muchas cosas legales que yo desconozco, pero hasta donde yo sé, el proceso una vez establecido no se puede evitar. Ahora, lo que va a suceder al final, y si sabemos todos estos conceptos que acabamos de ver, pues es que sí vamos a tener de dónde agarrarnos para hacer la defensa y vamos a salir sin ningún problema. Pero el proceso burocrático, desgraciadamente, no creo que se pueda evitar. No lo sé. Completando la primera pregunta, yo agregaría que decía el doctor Velasco Suárez, padre de la bioética en México, que la ciencia, como lo acaba de mencionar la doctora Caballero, va en el carril del lado izquierdo. La ética va en el carril del medio y las leyes van en el carril del lado derecho. Quiere decir que la ciencia nos puede jalar, pero la ética no deja que avance, que nos rebase. Y las leyes nos pueden aplastar. La ética es la que está en medio. Complementando a lo práctico, creo que todo paciente que se lleva al comité de ética es porque es un paciente complejo y no es fácil tomar la decisión. Y la ley dice que si nosotros damos una minuta, un dictamen de que se llevó el paciente al comité de ética, quiere decir que el médico tuvo la responsabilidad de llevarlo al comité. Y eso, cualquier cosa que suceda desde el punto de vista legal,
no le va a quitar la demanda, como dice el doctor, pero sí va a minorar, porque quiere decir que el doctor tuvo la previsión de llevar a cabo una reunión en donde no estaba seguro de qué estaba haciendo o no sabía qué hacer, y finalmente eso queda asentado en el expediente. Y además, si como nacemos en el hospital, que los padres están en el comité de ética y toda la familia, que eso nos llevó 10 años hacer eso, ¿sí? Y como dice la doctora, tiene que ser un grupo que sepa ética y que tenga una corriente ética bien definida y que sepa cómo hacer las cosas, porque si no, pues todo el mundo dice que es ético, y al principio así era. La verdad es que los comités así se formaron en un principio, y todo el mundo pues daba su opinión, opinaba, no argumentaba. Los comités de ética son de argumentación. Finalmente, entonces, yo creo que pues sí, la ética está en medio. Si nosotros tenemos una correcta entendimiento de la ética y la estudiamos, que hay que estudiarla. Yo digo que la ética es para el médico lo que el psicoanálisis para el psicoanalista. O sea, no se puede ejercer si no se tiene psicoanálisis. No se puede ejercer la medicina si no conoce uno la ética. En fin, creo que esto no se puede, ya después de demandado no se puede hacer nada, pero sí se puede prevenir, y es la ética la que regula todo esto. Y en el otro sentido, la pregunta que me hace, bueno, era la plática que tenía preparada, pues primero hay que determinar bien que el paciente está en un estado, los paliativistas no lo llaman estado terminal, le llaman paciente con limitación de esfuerzo terapéutico, y lo clasifican en cuatro originalmente, y después en Canadá un grupo agregó otras dos que se refieren específicamente al recién nacidos de muy bajo peso, con malformaciones congénitas, etcétera. Pero lo que hacemos nosotros cabe dentro de las primeras clasificaciones de cuidado paliativo, que son los pacientes que usted menciona, los pacientes con falla orgánica múltiple, o pacientes con cardiopatías o malformaciones, que tenemos ya últimamente, creo que en todas las unidades, mucho paciente de estos, ¿no? Que tiene enfermedades crónico-degenerativas y que llega por cuadros agudos. Entonces, determinar que sea un paciente con limitación de esfuerzo terapéutico es lo primero. Y una vez que tenemos eso, clasificarlo entre los diferentes niveles de cuidados paliativos que se van a llevar, y de ahí en adelante empezar a comunicar al familiar lo que está sucediendo. Traía yo un estudio muy interesante que se hizo en el 2009 en Boston, donde se tiene la información a los 50 días de estancia de los pacientes, del promedio de los pacientes, se tiene la información de que ese paciente es terminal, bueno, voy a decir terminal, pero no se debe decir así para abreviar palabras, ¿no? Que ese paciente era terminal, y los padres lo comprenden a los 130 días en promedio, y los médicos lo comprenden a los 220 días. Así es un estudio muy bien desarrollado en el Hospital de Niños de Boston. Y entonces eso nos da la idea del esfuerzo que nosotros estamos haciendo siempre por sacar al niño adelante. Los paliativistas tienen otras ideas, y entonces dan ciertos parámetros ahí de que no se debe desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, no mentirle a los papás, a veces o no ser veraces más que mentirles, no ser veraces, y esto es por indicaciones a veces de alguien que nos dice, tienes que decir esto, o por no dañar a los padres. Y hay muchos factores que influyen en que el paciente, en que los familiares no estén bien enterados, lo que decía la doctora, ¿de qué me estoy enterando? Pero sin embargo, cuando esto sucede y clasificamos bien las cosas, los padres son los primeros que se informan. Nosotros, en el esfuerzo de seguir trabajando con el paciente, especialmente los intensivistas, tardamos mucho en reconocer que ese paciente tiene que ir a cuidados paliativos. Que por otro lado en México es un verdadero problema meter a los pacientes a cuidados paliativos, porque no hay más que aquí. Entonces, en los demás hospitales no tenemos cuidados paliativos, pero no hay remedio. Las unidades de cuidado intensivo tienen que ser unidades de cuidado paliativo. No queda otro remedio. O sea, no podemos sacar al paciente al piso o mandarlo a su casa. Todavía no están preparados el resto de las instituciones para poder manejar los pacientes en áreas específicas o en su casa, en el mejor de los casos. Entonces, tienen que quedarse en las unidades de cuidado intensivo, aunque salgan muy caros. Es lo único que podemos ofrecerles, ¿no? O sea, si la medicina sirve para que la gente sobreviva, también debe servir para que la gente muera bien o muera mejor, ¿no? Sí, voy a comentar algo.
Para mí es de verdad un gusto oír por todos lados los comités de bioética, porque ha sido entre todos los bioeticistas un esfuerzo enorme para que esto se sustente, ¿no? Cada vez hay más personas en preparación y sería excelente que en base a la exigencia que todo el grupo de los intensivistas pueda tener, ellos trabajen muchísimo más, nos obliguen muchísimo más a todo eso y sobre todo se hagan comités que puedan, insisto, si no hay un comité que esté dispuesto para actuar en horas fuera de las horas laborales, lo cual ha sido el principal conflicto, pues las cosas se pueden dirimir un día, 2 días o más y cuesta mucho trabajo. Pero demostrarle a cualquiera que se ha puesto el caso y que fueron un comité de expertos quien está sugiriendo, porque los comités no imponen, no sancionan, sugieren un tratamiento, eso es un respaldo en realidad para el médico. Pero les repito, el respaldo también son ustedes mismos. Cuando no haya tiempo de un comité ni algo y ustedes están seguros de que es una indicación, otro compañero con su cédula, su nombre bien puesto, ratifica la indicación que ustedes tienen y esto, no dicho por mí, yo no soy abogado, dicho por todos los abogados presentes, no puede proceder, porque el médico cumplió con lo que está destinado a hacer, que es su profesionalismo médico, la obligación de todo. En realidad, en relación ahora a los cuidados paliativos, recordemos que Europa ya tiene incluso cuidados paliativos al lado de la SUSIN. Hay unidades ya donde desde la sala de partos deciden va a USIN o va a cuidados paliativos neonatales, ¿no? Nosotros desde el 2008 esto es muy lento. La ley estuvo y el reglamento que debía de estar en 90 días estuvo en octubre del año pasado. Así es que esto va lento, el presupuesto sería muchísimo, pero desde luego la obligación para los familiares y con el presupuesto que nosotros tenemos en el sector salud en México es necesario, es una obligación determinar esto. Un solo punto, y eso yo lo aprendí ahora en estos días. Hay una demanda puesta para alguien que puso en el expediente limitación del esfuerzo terapéutico. Fue suficiente para acusarlo de que estaba quitando la acción terapéutica. Por eso desde hace tiempo nos sugieren a todos poner, se adecuó el tratamiento. Todas las voluntades anticipadas que nosotros hemos firmado, las 27, estamos de acuerdo, el Comité de Ética, en adecuar el esfuerzo terapéutico, ofrecer los cuidados paliativos y el acompañamiento del paciente, o dicho de otra forma, el no abandono del paciente. Esos 3 puntos rubros que lo diga cualquier cosa, no hay nada ni algo que pueda proceder. Y por último, perdón, tal vez vengo muy puesta, por eso me interesaba mucho unir todo esto con los aspectos también legales. Acuérdense que la norma de ahora no es que se los lleven presos y esto, la normatividad es, usted ahora es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario. Así es que eso de que iban a su casito fuera de su consultorio y se lo llevaban, para nada. Mete usted la situación con derechos humanos de qué es lo que le hicieron y a ver qué es lo que sucede, como lo hemos visto. Eso ya no. Ahora está, usted es inocente hasta que no demuestre lo contrario. Por mucho que hayamos tenido mucha desconfianza en nuestra orden jurídica, pues se está normando un poco y nos presentaron ahora el caso de este Estado de México, de los médicos que ahorita llevan 8 días encerrados en su casa, etcétera, etcétera, porque los 42 medios agredieron de todo este problema, inmediatamente los liberaron justo por eso, porque no tenían para nada la situación de haberlos. Y le están pidiendo, y por ley, que los 42 medios, ahora digan, exoneren de todo esto y hagan pública y traten de resarcir su prestigio y su situación. Fíjese hasta qué punto. Yo, como ustedes, me quedé impresionada. El caso vivo, pasmado por la gente que lo está llevando, ¿no? Entonces. Sí, yo quería enfatizar en alguna forma el hecho del paciente en fase terminal. Independientemente de poner en el expediente que está fuera de los tratamientos, que puede significar una demanda, que puede significar un problema, pero si se va a cambiar a cuidados paliativos, yo considero que sí debe quedar en el expediente y además hablado con los familiares en una forma pero extraordinaria. La familia, como decía la doctora Caballero, tiene la responsabilidad con nosotros de coparticipar en las decisiones terapéuticas que se hagan con su paciente y por lo tanto tienen que estar perfectamente enterados de que el paciente llegó a una fase irreversible y que se va a cambiar el tratamiento. Muchas veces no es suficiente el médico para determinar este paciente está en fase terminal y hay que llevarlo ante el comité.
En la raza nosotros hicimos incluso un comité de cuidado de paciente en fase terminal. Y definitivamente el antecedente histórico de los cuidados paliativos que tiene este hospital es un ejemplo que tiene que divulgarse y que tiene que conocerse y tiene que desarrollarse en todo el país, porque son indispensables. Ahora, la decisión de llegar a poner a un paciente en las condiciones de paciente en fase terminal, como se pueda decir, a veces no es de un solo médico, debe ser del grupo de médicos o de llevarlo ante el comité de bioética para determinarlo. Una de las cosas muy importantes en terapia intensiva pediátrica es que no se hace ese diagnóstico. Y entonces nunca se suspende la terapia rescatista. Siempre está apareciendo una nueva disfunción y una nueva terapia, pero nunca se llega a ese diagnóstico de paciente en fase terminal, como ahora se llama, de limitación de la terapéutica. Pero no se llega. Entonces nunca se llega a los cuidados paliativos que sí se deben de iniciar en terapia intensiva. Nada más. Sí, doctor. Nada más completar lo del comité de ética. Como dice la doctora, realmente nosotros, cuando se inició el comité, y creo que todos los comités pasan por ahí, pues como les decía, son gente que no está muy bien preparada. Entonces, parte de las funciones del comité es preparar gente para la ética, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron formando y se incluyen los abogados. Se incluyen 2 abogados en el comité, enfermeras, trabajadoras sociales, y todos llevamos el curso de ética, por lo menos un diplomado se lleva, y como decía, en una corriente bien determinada, y saber qué son las corrientes, cuáles son las necesidades que tenemos para poder trabajar en el comité, ¿no? Cómo saber abordar un caso que es muy diferente a un caso médico. Se presenta el caso clínico, pero el abordaje ético es diferente. En fin, todo eso requiere de que esté bien preparada la gente, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a los cuidados paliativos, completando lo que dice el doctor Vélez, efectivamente, de la unidad de cuidado intensivo, generalmente en hospitales generales, los pacientes sí se generan ahí pacientes para cuidados paliativos. En hospitales como este no, porque está muy bien definido lo que es la medicina progresiva, o sea, está muy bien definido. Entonces, lo que sucede en los hospitales generales es que sí salen de las unidades de cuidado intensivo, de UCIN y de UTIP, pero son cuidados paliativos de alta o baja dependencia. Entonces, eso es lo que se está manejando mucho en Estados Unidos y en Europa. Entonces, sí tenemos que identificarlo muy bien, porque corremos el peligro en la unidad de cuidado intensivo de generar lo que tanto conocemos, ¿no? La obstinación terapéutica. Siempre estamos a un punto de generar. Por esa necesidad de estar rescatando al paciente constantemente, y como dice el doctor, siempre habrá un órgano que nos está generando, pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos éticos. Entonces, ya el juicio no tiene que ser clínico, tiene que ser un juicio moral, las dos cosas, combinarlo. Y eso es lo que a veces nos falta a los intensivistas. Gracias, doctor. Tenemos una última. Nada más, un segundo. Sí. Nada más en relación al paciente abandonado que decías hace rato. Hubo un caso similar en uno de los hospitales del Departamento del Distrito Federal. Un niño que era hijo de una niña de la calle y tenía intestino corto. Sin embargo, el niño estaba en muy buen estado de salud, y entonces, pues, o sea, general, lo tenían con una alimentación parenteral, y estaba con sus líquidos, y estaba muy bien el niño. Entonces empezó a desesperarse el hospital de que qué hacían con ese niño. La mamá nunca aparecía, estaba con situaciones de drogas y cosas por el estilo, y querían deshacerse del niño. Entonces se reunió el comité de bioética y se llegó a la conclusión de que la responsabilidad, que incluso está en alguna forma respaldado, no sé en qué ley, cuando llega un niño que no tiene padres a un hospital, la responsabilidad recae en el hospital hasta que el niño esté sano, y entonces se pueda enviar a una casa cuna o a algún lugar en donde pueda estar. Pero mientras tanto el hospital tiene que hacerse cargo de ese niño hasta que salga adelante o se muere. Les decía que existe un grupo nutrido de pediatras que nos están viendo en Monterrey, ¿no? Están
viendo la sesión, el doctor Carlos Román, el doctor Israel Vázquez, el doctor Guadarrama, y nos preguntan, el doctor Jerónimo Aguilar, nos preguntan, hablando de esta controversia, ya me llegaron varios mensajes simultáneos, si existe alguna ley o norma que obliga a cada hospital a tener un comité de bioética, que creo que lo tocó ahorita la doctora Caballero, que ya en la norma oficial, y ahorita le pido que nos expanda un poquito más. Y la otra pregunta es, ¿qué peso legal, me refiero, llevamos el caso ante el comité, es un paciente que a lo mejor vamos a meter a cuidados terminales o que hay controversia en el manejo, al final, ¿qué parte legal o qué peso legal tiene la decisión del comité de bioética, tanto para las decisiones terapéuticas en ese momento y luego ante una demanda o ante alguna controversia posterior? Bueno, empecemos con que son una obligatoriedad, ¿sí? Por la Ley General de Salud, en el artículo 41 bis, todo hospital público y privado debe de tener, en la medida de sus posibilidades, un comité de hospitalario de bioética y un comité de ética en investigación. Sobre los dos comités son totalmente obligatorios y tienen ambos una normatividad que cubrir y tienen obligaciones, pero no son instancias jurídicas ni que tampoco incidan en la situación de los actos legales. Son de índole pues muchas veces conciliatoria, de orientación y de un apoyo moral, como hemos dicho, para el grupo médico que esté en conflicto. Sobre todo recurren cuando tal vez no hayan llegado a un acuerdo entre ustedes, pero son obligatorios y eso respalda y da un apoyo, cuando menos, como decíamos, de que usted ha tenido el interés y el cuidado de que una vez que el problema es más complejo, que sale un poquito más de la arista de todos los turnos y todos los médicos que lo tratan, ustedes van a un consejo, pues que sí está catalogado como expertos, consultivo, para que se dirima y les den una sugerencia por escrito. Está firmado por el comité y entonces esta es una de sus funciones, sin duda. Pero para decidir en el momento, incluso puede serlo, si este paciente tiene criterios de terminalidad, se necesita, seamos reales, que en ese grupo de comité haya expertos en ese sentido. Porque de verdad, si ustedes son más expertos en esta situación que el resto del comité, porque no hay un intensivista como el del doctor o como los míos, en fin, pues ustedes son muy capaces de poder decidir sobre esta situación de los cuidados paliativos, pero en cualquier otro orden y para dirimir, sí, siempre hay que agotar la posibilidad de una relación y de un entendimiento con los familiares. Créanme que si de algo estoy convencida durante los casi 20 años es de que es posible, y ellos, que unos son residentes nuestros, que la verdad es que aunque fallezca, cuando esa relación médico-paciente está cuidada y de verdad es una relación, yo me cercioro de que me hayan comprendido y corroboro la información, es el agradecimiento más grande en vez de la situación y el problema de demanda. Sé que esto ha ido en aumento y que la situación ha cambiado, pero quiere decir que necesitamos ser capaces médicamente, moralmente y éticamente, porque no es lo mismo moral que ética, de continuar y establecer esa relación por muy crítica que sea la situación del paciente. Bueno, voy a enfatizar el hecho de que los comités de bioética no son jurídicos, no tienen una voz que tenga aspecto más allá de la recomendación. Pero el proceso de presentar el caso ante el comité de bioética tiene repercusiones gigantescas, muchas más de las que nosotros mismos nos imaginamos, sobre todo si están bien hechos. De hecho, bajo el principio de un comité de bioética en donde se presente un caso y haya abogados y haya todas las gentes que tienen que estar de acuerdo a la normatividad, la discusión final debe ser ya sin los expertos, debe ser ya sin los abogados, debe ser ya el comité bien preparado, como dice Jorge. Si no están bien preparados, pues a lo mejor empieza a haber alguna duda en ese sentido, pero eso es lo que dice la normatividad, así lo dice la norma. Por otro lado, el hecho de que no tenga una voz de autoridad jurídica ni puede ordenar,
permite o hace que dentro de la discusión, que de eso se trata el comité, de analizar todos los aspectos desde todos los puntos de vista de los especialistas o de los abogados o de los médicos, da una luz diferente, pero no le quita la responsabilidad al final al médico de tomar la decisión junto con la familia. Sigue teniéndola. Solo un segundo, véanlo un poquito del lado de la familia. No se está enfrentando ya al médico tratante que le dé confianza o no, se está enfrentando a un grupo para él al menos, de expertos que van a dirimir exactamente el caso particular que tiene su hijo, que no es igual al de ningún otro, y en ese proceso de deliberación, que lo ha mencionado el doctor Robles, que no es fácil, deliberar no es fácil porque significa argumentar, tenemos que estar los valores presentes donde también cuentan los valores de la familia. No solo de nosotros como grupo médico, también cuentan los valores de la familia y es por eso que hace todavía más cada caso muy particular. Yo creo que sin duda lo que hemos visto en forma general es que significa un freno para decidir una demanda. Ya no se van a enfrentar con el médico tratante tal, es todo un grupo más los expertos del grupo hospitalario que están sugiriendo tal medida o tal acción, ¿no? Bueno, los métodos de análisis en el comité para llegar a una conclusión son muy precisos. Así como conocemos a Rogers en terapia intensiva, hay gente que se ha dedicado en la ética a hacer esos métodos. Diego Gracia, Tomás Mann, en fin. Y esos son los métodos que se usan. Entonces son muy precisos y se busca si el caso que se está presentando se han violado valores, si se han violado principios. Y como dice el doctor Vélez, es muy estricto desde el punto de vista ético, pero en el análisis salen cuestiones administrativas y salen cuestiones legales, de ahí que estén los abogados ahí presentes. Generalmente, por ejemplo, si tenemos una dilación en el tratamiento, ese es un aspecto legal y se da cuenta el abogado. Si tenemos falta de medicamentos o algo que no se complementó, se da cuenta el administrativo. Entonces, al final nosotros hacemos un informe que se manda al director, somos consultivos y normativos en el aspecto ético, pero el director sí es ejecutivo. Y entonces él analiza todos los puntos desde el punto de vista ético y nosotros dirimimos si el médico o el caso requiere de nada más un análisis ético. Y él ya dirá, esto es ético, pero también es legal y es un problema administrativo. Por ejemplo, encontramos infinidad de problemas con el expediente, ¿no? Que eso es un problema administrativo, que también hay una norma, etcétera. O sea, de ahí se puede sacar una conclusión de si hay un problema ético o un problema legal o un problema administrativo, en forma preventiva, ¿sí? Como mencionaba desde hace un momento. Entonces, no es una función legal, porque si no, el comité de ética pasaría a ser una cacería de brujas y nadie presentaría ahí en el comité de ética. Es una de las cosas que en las políticas de un comité debemos excluir totalmente, ¿sí? Por eso no son comités de honor y justicia, o sea, no se juzga a nadie, ¿sí? Entonces, es un asunto de si el médico lo llevó, es por algo y no podemos ir contra el mismo médico. Debemos tener la obligación de decirles, tienes este y este error administrativo y hay la potencialidad de un problema legal. Cuidado con eso, ¿no? Entonces, pero no tiene una función legal. Sin embargo, ayuda mucho porque en el momento en que nosotros plasmamos las conclusiones en el expediente, pues el médico, si se viene un problema legal, dirá, yo lo presenté, y eso amaina, no exculpa al médico, pero amaina el problema ante los abogados. Hay otra situación. El comité de bioética dentro del hospital está abierto a todas las personas. Esto implica que si de repente un paciente, el familiar de un paciente, quiere llamar al comité de bioética para dirimir un conflicto con su médico, también lo puede hacer. Entonces el comité de bioética tiene una responsabilidad mucho más amplia de lo que originalmente se pensaba.
De hecho, hay un código de ética que se hace para cada hospital. Lleva mucho tiempo hacerlo, nosotros hicimos el nuestro, nos llevó como 5 años. Pero hay un código de ética donde se habla de las relaciones interpersonales en los médicos, de los sueldos, de la propaganda, de muchas cosas que se pueden violar en un momento dado. Y entonces está muy claro desde el punto de vista deontológico, o sea, el código de ética como tal, que no podemos basarnos siempre en ese código, porque las cosas se salen a veces. Pero sí es una gran ayuda en donde por lo menos sabemos qué es lo que puede dialogarse en un comité de ética. Pero la mayoría de los casos son para presentación de casos de pacientes. Y el comité de investigación, como dice la doctora, pues es el comité que se dedica a la cuestión de investigación, que en el caso de nuestro hospital están separados los comités de ética de la investigación y el de bioética. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer mucho a los panelistas en nombre de la asociación. No sin antes agradecer al doctor Robles. Por motivos de tiempo no fue posible que diera su plática, sin embargo la vamos a subir. Queríamos